Finalmente son 7 días de duelo nacional que decretó el gobierno de Venezuela por el fallecimiento de Hugo Chávez, y los restos del mandatario van a ser velados en la Academia Militar de Caracas hasta el viernes, que es el día en que se van a realizar los funerales en un lugar aún por definir, eso sí. Bueno, y queremos saludar de inmediato a Guillermo Holzman, nos ha acompañado durante muchas semanas, hemos analizado el chavismo y el tema de la continuidad del chavismo sin Chávez extensamente durante semanas y meses anteriores, y ahora, bueno, llegó el momento. Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Germán, Paola. La verdad es que es un cambio de etapa, un cambio de escenario para Venezuela y para la región. Hay cosas que yo diría que son importantes de tener presente. Lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela se llama revolución bolivariana. La expresión ideológica se llama socialismo del siglo XXI. El chavismo no es comparable con el peronismo, son dos cosas completamente distintas, y no tienen puntos de comparación, son contextos diferentes y contenidos completamente distintos para poder enfrentar una realidad política también que tiene claros elementos diferenciadores. Eso es relevante porque lo que pasa en Venezuela debe entenderse con la muerte de Chávez como un proceso ahora de consolidación de lo que es la revolución bolivariana. Chávez no se sentía por sí mismo un líder, un ideólogo, un intelectual. Él era un intermediario para poder hacer feliz al pueblo venezolano, estoy replicando sus breves palabras, para poder llevarlo adelante, sacarlo de la pobreza, la indigencia, llevarlo al desarrollo, pero con justicia. Y eso lo transformaba en el instrumento del pensamiento de Simón Bolívar. Pero hay un tema como religioso casi, ¿no? En que Simón Bolívar se transforma en Dios, el mismo Chávez se transforma en el profeta que trae la palabra de este Dios bolivariano a la tierra de estos elegidos que son los venezolanos. Hay una clara referencia religiosa. Sin duda, porque eso es la base de lo que es el liderazgo político o el caudillismo político en términos de poder, representarlo en términos personales. Pero no hay que equivocarse. Venezuela y la revolución bolivariana sigue existiendo sin Chávez. Quien sostenga que con la muerte de Chávez todo eso se derrumba, yo creo que está en un error no solamente político, sino que estratégico. Básicamente, ¿por qué? Si bien es cierto, Venezuela hoy día está fragmentada en términos políticos, la fragmentación existe al interior del propio gobierno y con mayor razón en la oposición. ¿Hay una división en Venezuela? Por supuesto que la hay. ¿Venezuela tiene una situación económica deteriorada? La tiene. Tiene muchos desafíos por delante, la tiene. Pero a su vez, lo que Chávez deja es una amarra institucional de tal magnitud que cualquier posibilidad de poder desarmarlo no es menor a 3 o 4 o 5 años. Es decir, incluso el mismo Capriles, cuando era candidato el año pasado, empieza a ofrecer los mismos programas de Chávez ofreciendo su continuidad, para poder asegurar justamente un voto que le resultaba claramente esquivo a raíz del clientelismo con el cual Chávez administraba el Estado. Entonces yo creo que aquí hay un primer elemento que es importante. La transición se va a resolver. Nicolás Maduro va a ser el próximo presidente, salvo que la oposición muestre una capacidad que no ha mostrado en las últimas elecciones, que la ha perdido, de poder reorganizarse en menos de 30 días y presentar una opción viable. Pero Guillermo, a propósito de la oposición, se habla del chavismo sin Chávez, pero ¿cómo es una oposición sin Chávez en Venezuela? Una oposición que va a estar más fragmentada probablemente porque el chavismo sin Chávez significa mayor control estatal para poder asegurar el poder, mayor control de los poderes. Recordemos que Chávez dejó un entramado institucional donde controla el poder judicial, controla la asamblea legislativa, controla gran parte de las gobernaciones, en consecuencia tiene ya una estructura para poder ejercer el poder efectivamente. Tiene el apoyo no solamente de la milicia bolivariana, sino que el ejército, la policía, entonces controla la estructura del Estado. En esa perspectiva, para la oposición era más fácil lograr puntos de cohesión con Chávez al frente como elemento que llame a la adhesión a la cohesión, dado el discurso chavista. Eso es cierto, sin Chávez es más difícil identificar al enemigo común, por así decirlo, pero también es cierto que si la oposición permanece fragmentada frente a este desafío, entonces bien podría no molestarse, que ni se molesten en aparecer, porque si es que estar en oposición y en una oposición a Chávez tan difícil por todas las razones que tú dices, fragmentada no existe. Exactamente, y es uno de los desafíos que va a tener que enfrentar la oposición y vamos a ver cómo resuelve ahora. O sea, hay elecciones en 30 días, imagina lo que significa armar una propuesta electoral en 30 días para el mismo Capriles, que viene derrotado de 2 elecciones anteriores, muy cercanas por lo demás. Pero también tiene entonces el aparato de campaña en algún sentido fresco.
Porque, como tú dices, tuvo 2 elecciones más allá de que haya ganado o perdido, pero tiene las redes, me imagino, ya instaladas en Venezuela. Claro, pero la percepción de derrota es muy fuerte. Sí, entonces, ellos, al final de cuentas, a los equipos se desarman. Acá lo vemos en Chile, en cualquier país, digamos, hay una derrota política y todos los equipos de campaña terminan desarmándose. Y los que apoyaron a nivel territorial quedan también desamparados. Y no solamente eso, sino que además el hecho de que Chávez se instituya como el mártir, como un muerto, que además asesinado, porque las últimas versiones del oficialismo son que esta enfermedad alguien se la dio, se la inoculó. Eso por una parte, y por otra parte el control que tienen de los medios hacen que hacer campaña contra Chávez sea una contienda siempre desigual. Nicolás Maduro ayer, cuando en su conferencia de prensa, yo creo que dio la receta perfecta. En primer lugar, debemos, frente a los mal momentos que vive nuestro líder, necesitamos un enemigo común. Eso se llama Estados Unidos. Necesitamos un enemigo interno, que son los empresarios y todos los que están boicoteando, claro, la derecha fascista que cuenta con financiamiento externo y que quiere boicotear, ¿no es cierto?, y conspirar contra el poder establecido. Y tercero, el llamado a adhesión y unión para poder defender el legado que nos deja Chávez. Cumple con todos los requisitos, digamos, perfectos, y Nicolás Maduro lo hace, a mi modo de ver, en términos brillantes. Más de 1 hora hablando. Sí, porque tiene que equivocarse, además sin leer, según parece. Exactamente, leyó muy pocas partes, más de 1 hora hablando, demostrando una capacidad, todo lo que es su experiencia política en el fondo. Nicolás Maduro no va a reemplazar a Chávez, ni busca reemplazarlo. Lo que él quiere hacer es consolidar el modelo bolivariano. Eso es lo que va a hacer. Consolidar, pero con un estilo diferente, porque mucho se le reconocía a Hugo Chávez en términos de este doble sentido con el que él hablaba, pero se le reconocía como una persona intelectualmente y con la cual incluso sin tener el mismo, sin compartir la misma ideología, con la que se podía conversar y la cual se podía compartir, desde el punto de vista más humano, no desde el punto de vista ideológico político. De hecho, él en un minuto reconoció que hasta le caía bien el presidente Barack Obama, por ejemplo, en una entrevista. Pero Nicolás Maduro tiene un estilo completamente diferente. En ese sentido, por ejemplo, Venezuela, con un Nicolás Maduro como presidente, si que llegase a ser, ¿cómo se va a mover dentro del contexto internacional, por ejemplo, latinoamericano? Cuando la relación era muy cercana a Hugo Chávez, más que al gobierno bolivariano o al chavismo o a los otros órganos del Estado. Creo que ahí hay una clave que es importante. Nicolás Maduro tiene, yo diría, 2 grandes desafíos. Yo me diría 3, pero son 2 grandes desafíos en lo central. En primer lugar, consolidarse como un líder al interior de Venezuela, y eso significa dar respuesta a las demandas ciudadanas, a las necesidades económicas y a la estabilidad política que requiere el sistema. Mal que mal, muchos gobernadores eran leales también a Chávez y tienen que ahora aceptar de que, lo conversábamos hace varias semanas acá, a este triunvirato que está por Elías Jagua, que hoy día canciller, ¿no es cierto?, sí. Nicolás Maduro, vicepresidente, y Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, un triunvirato que es el que lleva el corazón de Chávez. Hay otras personas que están en el segundo círculo, pero que en definitiva esta estructura de poder es la que Chávez ha dejado. Por lo tanto, Nicolás Maduro debe consolidarse en eso. Ayer, si ustedes se dan cuenta, el discurso iba muy también orientado a eso. Terminó dando instrucciones a los ministros que se desplieguen, que vayan a inaugurar, que vayan a las escuelas, que vayan a ver la necesidad de la población. Calle y más calle. Exactamente, o sea, vale decir, ya mostrando cuál va a ser su estilo de liderazgo. Sin embargo, a ese desafío debe sumar el otro. Nicolás Maduro, y tú tienes mucha razón, no puede reemplazar a Chávez a nivel de América Latina. Y probablemente es ahí donde tenemos el mayor problema. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez, si bien es cierto, era el problema para los países pro globalización, como en el caso de Chile. Chile y Venezuela mantienen una relación pragmática. Pero claramente Venezuela estaba en una proyección de antiglobalización, o que no a favor de la globalización. Su enemigo el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo. Y increíblemente, siendo Hugo Chávez una figura problemática para esta globalización que iba avanzando en algunos países de América Latina, también era parte de la solución. Porque Hugo Chávez era el que le daba estabilidad a América Latina y a América Central. Hugo Chávez era el que lograba controlar a Nicaragua, lograba darle los elementos a Bolivia, al mismo Ecuador, a otros países, negociaba con petróleo, negociaba, ¿no es cierto?, con ayuda financiera. Con petrocheques. Exactamente, era la voz pública de Cuba. De alguna forma legitimó a Cuba. Cuba termina siendo presidente de la CELAC, además una CELAC que fue idea de Hugo Chávez. Entonces, la propuesta de Hugo Chávez estaba entre el pragmatismo, la proyección ideológica y la estrategia. O sea, es decir, instala la CELAC, es primer presidente de la CELAC, es Sebastián Piñera, un país claramente pro globalización.
y se la entrega, digamos, después a Cuba, que claramente no es el ejemplo de la pro-globalización. Y eso fue Chávez. El pragmatismo de Chávez, el pragmatismo de la diplomacia cubana, también debemos decirlo, pero claramente Chávez era parte de la solución y parte del problema. ¿Qué pasa con Rafael Correa? ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Qué pasa con otros líderes, con Daniel Ortega en Nicaragua? Sin Chávez es probablemente ahí la mayor interrogante, porque pasa a generar que alguno de ellos va a querer tomar justamente ese liderazgo. Pero más importante aún, ¿qué pasa con su vecino, con Colombia? ¿Qué pasa con la negociación entre Santos y las FARC, que se produjeron en virtud de la insistencia de Chávez? Y donde Venezuela además es uno de los observantes. Exactamente, o sea que fue uno de los articuladores y está como observante. Chile también lo es ahí, entonces no es tan lejano justamente lo que está pasando en la práctica con la muerte de Chávez. Probablemente el mayor impacto de la muerte de Chávez está en el elemento de América Latina antes que en la propia, digamos, a nivel interno, que son dos cosas distintas, pero el impacto más visible es que hoy día el paraguas que le daba Chávez con su discurso de socialismo del siglo XXI a una gran cantidad de grupos que vienen del socialismo, también fragmentado en América Latina, del comunismo también dividido, finalmente encontraban un paraguas donde cobijarse, que era Chávez. Pero hoy día ese paraguas no va a estar. Chávez lograba imponer su visión práctica, pragmática de la ideología a un montón de grupos. Recordemos que la influencia de Chávez está en los movimientos bolivarianos. Su influencia en distintas campañas políticas en América del Sur no son menores, desde los maletines, ¿no es cierto?, hasta publicidad y propaganda concreta en términos de lo que Chávez significaba. Chávez, entonces el impacto de Chávez, la ausencia de Chávez va a ser más notoria en América Latina, donde distintos grupos van a quedar a la deriva. No va de ese paraguas. Nicolás Maduro va a estar más preocupado de poder mantener el poder en lo que queda de este año por lo menos y lograr el equilibrio económico, pero no va a tener la proyección que Chávez lograba darle a su pensamiento estratégico e ideológico asociado al socialismo del siglo XXI, que finalmente generó muchos sueños, muchos seguidores, pero también hoy día está generando muchos interrogantes. La influencia de Hugo Chávez también va a estar en esta mesa. Guillermo, te despedimos por hoy, pero vamos a estar conversando de este tema seguramente en las próximas semanas. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes, tenga buen día. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, ya volvemos.